Buenas a todos mis suscriptores y a todos aquellos que me hacen sentirme bien al verme y hacer sus comentarios. En el día de hoy vamos a seguir el orden de las patologías de tiroides que estábamos estudiando. Así vamos a ver entonces lo que es, la clase anterior vimos lo que es el hipertiroidismo. Vamos a ver hoy qué situaciones, qué patologías, qué afectaciones de tiroides se relacionan con su hipofunción. En este caso estaríamos en caso de hipotiroidismo. Vamos a ver entonces la tiroiditis de Hashimoto. Hay muchas teorías, etcétera, pero vamos a ver lo que más podamos sobre ella. Y vamos a ver las tiroiditis en realidad. ¿Por qué? Una clasificación general, porque no solamente el tiroides puede afectarse de causa inmunológica, pueden invadir las bacterias, afectaciones virales, etc. Pues nada, como siempre, les deseo mucha salud. Hay datos interesantes de la Organización Mundial de la Salud sobre diferentes países que va disminuyendo lo que es la tasa de incidencia, incluso la tasa de mortalidad en esta pandemia que nos ha azotado, que nos ha tenido bien activos. Pues nada, continuamos y como siempre les digo que por favor todo aquello que me vea, sea estudiante, sea doctor, médico, profesional o interesados en la materia de la medicina, que se suscriba, porque así le va a ser más cómodo. Van a ver mis videos cuando ya yo los suba, le van a llegar espontáneamente después de haberle dado a la campanita. Por tanto, vamos a seguir entonces con nuestra materia y ya casi nos vamos para el tórax, una interesante área del cuerpo humano, donde vamos a profundizar en lo que es el área de fisiología respiratoria, anatomía de los pulmones, anatomía del corazón, y todo esto es muy interesante para todos, sobre todo los alumnos y las personas interesadas en todo esto. Así que seguimos adelante con el tema de hoy. Vamos a ver entonces un breve recordatorio simple de lo que es la anatomía de la glándula tiroides, su ubicación, porque ya hemos visto ya todo esto. Vamos a ver la clasificación general de las tiroiditis, la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis de Kerman y de Rieder. En sí son las más frecuentes que se presentan y las más que se han profundizado. Hay otros síndromes que lo vamos a mencionar, de hipofunción tiroidea, también está el cretinismo o el hipotiroidismo clásico primario propio de la glándula. Vamos a ver muchos temas interesantes hoy. Ok. Vamos a ver la parte histórica. Siempre la parte histórica esta va a estar relacionada con la tiroiditis de Hashimoto. Fíjense que Hashimoto, esta historia viene dada por su mismo nombre. Fíjense que es descrita por primera vez en 1912 por Hakuro Hashimoto. ¿Qué pasa? Que hay una serie de datos históricos que se han sumado a esta patología de la glándula en cuanto a la Hashimoto, que han redondeado su estudio ya más profundo con diferentes otros grandes profesores y doctores. Pero en realidad él fue el que dio los primeros pasos al descubrir los linfocitos T citotóxicos que dan al traste con la destrucción o la lucha contra los elementos fundamentales de la glándula tiroides, como son la tiroglobulina y las peroxidasas. ¿Qué pasa? Que atacan por error a la glándula tiroidea. Él fue el que descubrió el estroma linfomatoso que tenía relación con la afectación de esta glándula y más profunda en esta patología. En eso fueron los primeros pasos. ¿Qué pasa? Que después de 1956, Donies y Reut identificaron la tiroglobulina como principal autoantígeno. Esta tiroglobulina, ¿qué pasa? Que más adelante vamos a ver cómo ella, por rompimiento, por alteración de estos folículos tiroideos, sale al torrente circulatorio y por su alto peso molecular de los 660.000 aproximadamente, es vista como un cuerpo extraño.
porque ella está en el coloide dentro del folículo y al salir se ve como cuerpo extraño, ahí se produce una reacción antígeno-anticuerpo. Así también contra las peroxidasas, porque fíjense que ya en 1957 Rose y Witkowski encontraron la peroxidasa tiroidea como segundo autoanticuerpo. Quiere decir que esta prácticamente viene siendo un poco la historia. Ustedes pueden profundizar más, buscar y ver un poco más de esta historia. Seguimos adelante. Fíjense que vamos a ver, ya está, estas dos láminas que vamos a ver, esta y la que sigue, ya ustedes las vieron, pero se las recuerdo porque es muy interesante este eje para entender los hipotiroidismos. Ya vimos hipertiroidismo en la clase anterior. Los hipotiroidismos de diferentes niveles: el hipotiroidismo primario, ¿ves?, el hipotiroidismo secundario y el hipotiroidismo terciario, cuando depende del hipotálamo. Prácticamente vamos a ver hoy un hipotiroidismo primario, porque lógicamente las tiroides Hashimoto, de Kepain, etc. Pero también vamos a ver un ejemplo muy interesante de hipotiroidismo secundario por afectación de la hipófisis. La veremos más adelante. Breve anatomía, breve recordatorio de la función de la función tiroidea. Ok, sabemos que la tiroides, a través de su hormona T3 y T4, son las que van a la célula a dirigir lo que se llama el control de función del ATP y el control de canales de iones. Lo habíamos explicado muy bien en la clase anterior. Y todo esto es interesante, ese eje que el TRH o Thyroxine Releasing Hormone, que influye en la producción de T3 y T4, o sea, hacia la función de la TSH en la hipófisis, que esta va a influir directamente ya en lo que es la producción de T3 y T4 por la glándula tiroides. Y esos feedback que nos controlan todo lo que es la glándula. Todo esto lo vimos ya en la clase anterior. Este es muy interesante porque vamos a ver, recordarle cómo es que el paciente hipotiroideo se va a ir a la retardo mental, que puede llegar a aparecer una depresión, inclusive depresión mayor, porque se ven complicadas. La T3 y la T4 tiene una estimulación muy directa sobre el cerebro a través del control de serotonina y receptores, modulación de serotonina y de receptores adrenérgicos postsinápticos, sobre todo hacia lo que es el cerebro. Por tanto, esto va a tener repercusión en el metabolismo basal, lógicamente, ante un hipotiroidismo. En este caso va a ser contrario al tema anterior, que el metabolismo estaba elevado, aumentado. En este caso el hipotiroidismo va a estar disminuido, muy bajo. El paciente va a estar hipotónico, letárgico, muy carente de energía, etc. Y así vamos a ver todo esto con todo siempre teniendo en cuenta el control y la inhibición de producción de lo que es la tirotropin releasing hormone. Es importante ese factor que se produce a nivel del hipotalámico, que se deja de producir. Muy bien. ¿Qué son las peroxidasas TPO? Ok, fíjate que esto es importante porque la peroxidasa, miren, todas las reacciones que se producen en el cuerpo humano, en la bioquímica, son oxi-redox. La oxi-redox, todo funciona a través de donación, captación, ceder electrones, ganar electrones, y todo esto es lo que vamos a ver el día de hoy, porque fíjense, para formarse las T3 y T4, la T3 y T4, la T1 y la T2 debieron haberse oxidado y por eso es que ahí están, se oxidan, pero hay un control, y este control lo lleva a cabo las peroxidasas. Por ejemplo, en intracelular en general está la glutatión peroxidasa, que lleva a cabo el control de esta oxidación intracelular e inclusive controla lo que es la apoptosis, que la habíamos mencionado mucho antes en otro video. Por eso fíjate que estos radicales libres, que son los que se producen intracelular, son controlados por esa glutatión o las peroxidasas a nivel de tiroides. Entonces, ¿qué pasa? Que son muy importantes en el proceso oxidativo de sustancias orgánicas e inorgánicas del cuerpo humano. Esas son las peroxidasas. El tiroide no es capaz de tener sus peroxidasas, y ahí es donde viene la situación, que hay autoantígenos contra esas peroxidasas, y eso es lo que nos va a llevar a cabo a la destrucción de la glándula o problemas glandulares,
y hacen lo que es el hipotiroidismo crónico, en este caso. Son muy importantes en la producción de las hormonas tiroideas. Ya habíamos hablado, lógicamente, que hay un paso intermedio entre lo que es la producción de la T1 y T2 a T4, pero antes de eso, esta tiroglobulina necesitó tirosina y necesitó yodo para formar. Esos procesos intermedios se ven limitados cuando hay los anticuerpos antitiroxina, antitiroglobulina y antiperoxidasa, fundamentalmente. Es lo importante, la esencia fundamental de estas peroxidasas, por eso lo pongo ahí, para que ustedes lo puedan revisar posteriormente. Bueno, clasificación general de las tiroiditis. Fíjense que las tiroiditis pueden ser agudas e infecciosas o pueden ser subagudas o también pueden ser crónicas autoinmunes. Fíjense bien, estas infecciosas, como es lógico, como todas, puede ser por bacterias, puede ser micótica, puede ser parasitaria, puede ser por radiación, se puede inflamar, o tratamiento con yodo. Bien, ¿qué pasa? Que la tiroiditis subaguda, de tipo viral o granulomatosa, en este caso vamos a ver la de Kerr-Wein, que vamos a verla en el día de hoy, ¿ves? Y la tiroiditis linfocitaria. Esta tiroiditis linfocitaria también entra un poquito en lo que es la tiroiditis de Hashimoto, porque hay muchos linfocitos que atacan la glándula también. Prácticamente en lo que es esos linfocitos T y linfocitos B se ven necesitados de atacar porque se han afectado y han salido al exterior las peroxidasas y las tiroglobulinas y ellos atacan y ahí se produce la reacción antígeno-anticuerpo. Y la tiroiditis crónica o autoinmune, la tiroiditis Hashimoto, la atrófica y la de Riedel. Quiere decir, hoy vamos a ver entonces la de Hashimoto, la de Kerr-Wein y la de Riedel. Vamos a ver entonces cómo. Bueno, hoy no vamos a entrar a la semiología, sabemos que muchas veces estas tiroiditis lo que hacen más bien es atrofiar y destruir la glándula, así como la de Hashimoto. No va a haber entonces, puede haber un aumento de volumen de la glándula, pero no es muy llamativo en este caso, como en el hipotiroidismo, el bocio, agrandado, nodular, etc. Hoy va a haber prácticamente un poquito de más reducción. Puede haber aumento de la glándula, pero no tanto como la anterior, como el hipertiroidismo. Vamos a ver entonces cuadro general del hipotiroidismo. Lógicamente, la piel cambia, la cara cambia, el estado de temperatura. Recordar que el hipertiroidismo era tendiente es como que repelía el calor. En este caso, prácticamente es lo que es el frío. Bien, prácticamente cambia la cosa. Lo que era antes para el calor, ahora es el frío. Por tanto, fíjense, hay una intolerancia al frío o, lógicamente, produce por la producción de calor, que no es tan producida, no se produce la cantidad de ATP adecuado, no hay un metabolismo basal aumentado, por tanto, hay intolerancia al frío. Hay aumento de peso y disminución de apetito, todo lo contrario al hipertiroidismo. Hipoactividad, letargo, fatiga y gran debilidad. Porque lógicamente, recordar la función de la T3 cuando entraba al núcleo, producción de proteínas, genes y control de la membrana plasmática. Y entonces esto va a dar lugar finalmente a la producción muy disminuida de ATP. Estreñimiento o constipación. Recuerden que en el hipertiroidismo había hiperdefecación, disminución de los reflejos, mixedema facial sobre todo, ese mixedema facial, prácticamente periorbitario, muy importante, periorbitario es característico, no hay un exoftalmo, como se ve en el hiper, aquí no hay prácticamente, inclusive este edema va a producir la idea de un enostalmo, o sea, lo contrario, muy importante. Piel seca, cabello áspero y quebradizo, bradicardia y disnea de esfuerzo. Fíjense, bradicardia, lógicamente, la bradicardia se ve fundamentalmente por el alargamiento de la distancia entre las R, que se ve llamativo, aquí prácticamente es normal, y aquí como se ve, vamos a ver bien esto cuando veamos la parte de corazón.
Vamos a ver bien cómo se halla la frecuencia cardíaca, el método más fácil. ¿Ve? Y todo cuando veamos electrocardiograma. Simplemente ahora saber que hay bradicardia. Bradicardia, cuando usted le toma el pulso al paciente, el pulso carotídeo, el pulso radial, está muy por debajo de 60 latidos por minuto, 48, 50, de 50 a 60 ya está un poquito bradicárdico. Normal 72 a 92, por ahí, y por encima de esto ya sería una taquicardia. Por tanto, este es el cuadro general del hipotiroidismo. Vamos a ver entonces, ya la tiroiditis Hashimoto, ya cayendo ya en lo que veíamos. Es muy frecuente en los 40 y 50 años, es la causa más común de hipotiroidismo. Fíjense que es una de las más común, porque bueno, se ha llegado más a diagnóstico, la parte serológica de la enfermedad, la parte de diagnóstico, se ha visto el desarrollo de la parte de los estudios químicos de la sangre, ha dado lugar a más diagnósticos. Antes posiblemente era menos frecuente porque no se diagnosticaba. Un trastorno autoinmune, hay autoanticuerpos, o sea, hay anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa. Ya sabemos quién es la tiroglobulina, que producía dentro de los folículos las T3 y T4. Asociado a HLA-DR5, acuérdense el sistema HLA, el sistema histolinfocitario, HLA. Alto riesgo de linfoma no Hodgkin, alto riesgo de linfoma no Hodgkin, recuerden el linfoma Hodgkin es Hodgkin y no Hodgkin. Histología de células de Huxley, vamos a ver las células de Huxley grandes en lo que es en el microscopio, en el estudio de esta enfermedad. Y infiltrado linfocitario con centros germinales. Prácticamente eso se ve a poco en la histología. Esto se van a hacer entonces buscar en sangre los anticuerpos o los antígenos o los anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa, y eso nos va a dar diagnóstico. Vamos ahora a ver cómo se hace el diagnóstico. Ahora bien, prácticamente cuáles son las causas de esta enfermedad, pero en general, prácticamente vimos las causas histoquímicas, serológicas, pero fíjense que la tiroiditis Hashimoto puede ser factores ambientales o carenciales. ¿Carenciales cuáles? Deficiencia de vitamina D y selenio. Se ha visto asociada con estas carencias porque puede desencadenar el proceso inmunológico. Factores genéticos inmunológicos de HLA-DR5 lo habíamos visto ya. Factores infecciosos virales o bacterianos. Este es el caso de la tiroiditis aguda que habíamos visto. Virus de Epstein-Barr, recordar el virus de Epstein-Barr de la mononucleosis infecciosa. Yesenia enterocolítica, secundarios a medicamentos, tabaquismo, está en todo prácticamente, ustedes saben cómo es, todo el alquitrán, lo que es tabaquismo, todo lo que es los residuos, los efectos que tiene sobre los pulmones, sobre las mamas, en la mujer los ovarios. Es general el efecto del tabaquismo. Infecciones por virus de la hepatitis C y parvovirus B19. Parvovirus B19. Son algunas generales que les muestro, prácticamente recordar de los carenciales la vitamina D. Muy importante. Y no olvidar que no es solamente tomar la vitamina D. Usted necesita coger sol. Un sol adecuado, una cantidad de radiación adecuada, para que esa vitamina D se transforme y puede llegar al riñón y convertirse en lo que es el calcitrol, que al final es el que va a ayudar a la mineralización ósea, etc. Y está el mecanismo con la calcitonina del tiroides, y entonces evita que el hueso se desmineralice. Ok, este es lo que es tiroiditis de Hashimoto. Vamos a ver entonces cuál es el mecanismo inmunitario que ataca la glándula tiroidea. Fíjense, háganse la idea que estos son unos folículos que están llenos de coloides. Lógicamente, al producirse una lesión por diferentes factores, como dijimos, incluyendo radiación,
inflamación, traumatismo de la glándula, etc. ¿Qué pasa? Que pueden salir a la sangre los elementos estos, esta sustancia que provocan la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Cuáles eran? Las peroxidasas que se encuentran en coloides y las tiroglobulinas de alto peso molecular pueden salir a la sangre. ¿Quién produjo este rompimiento, esta inflamación? El ataque de linfocitos de los TCD4 que producen una inflamación crónica, y al final, con esta destrucción total de cientos, miles de folículos, lógicamente se va afectada la producción de AT3 y T4, que son la unión del yodo y la tirosina dentro y ayudados por la tiroglobulina. Esta alteración del parénquima tiroideo va a provocar la baja función lógicamente, puede haber una pequeña hiperfunción inicial, pero en realidad termina siendo un hipotiroidismo. Prácticamente al final termina en hipotiroidismo. Esa es la idea que tenemos. Lógicamente, esto al no haber un feedback, no hay una cantidad de T34 aumentada. ¿Qué va a pasar? Que la información que tiene el hipotálamo y la hipófisis, es que tiene que aumentar su producción, el aviso a la hipófisis, y la hipófisis la producción de la TSH. Por eso está TSH aumentada en estos casos por lo general. Esta es la idea fundamental, la tiroglobulina y las peroxidasas, que son las que al salir, lógicamente, estos linfocitos atacan porque en defensa son antígenos. Por tanto, se producen los antitiroglobulina y antiperoxidasa. Diagnóstico de la enfermedad. Bueno, hay un componente familiar, importante. Hay agrandamiento no doloroso de la glándula, por eso digo agrandamiento no doloroso, ligero o no doloroso de la glándula, no es un agrandamiento puede hacerse notar, pero no es ese bocio tóxico difuso, ese bocio grande que usted ve, no, prácticamente no se ve eso. TSH elevada, como le decía, lógicamente, en respuesta al feedback de que no hay T34. T34 normales elevadas al principio, lógicamente normales, y finalmente disminuidas. Tirosina libre en suero puede aparecer por la no utilización, lógicamente. Y TPO, anticuerpos antitiro, los títulos, ¿no? Antiperoxidasa positiva y antitiroglobulina. Prácticamente estos test van a estar lógicamente aumentados. Ese es un diagnóstico histoquímico o seroquímico de esta enfermedad. La tiroiditis, esa es la tiroiditis Hashimoto, muy frecuente. Lógicamente hay más avances, hay posiblemente cada día. Estas son enfermedades, las enfermedades inmunológicas, todas van teniendo un mayor avance diagnóstico por el desarrollo de todos estos estudios inmunológicos que nos ha producido el avance de la ciencia. Todo se puede revisar, es muy vertiginoso la información nueva de todas estas enfermedades. Es un hipotiroidismo autolimitado después de una enfermedad similar, por ejemplo, una virosis, una gripe, etc. En lo que es la histología, inflamación granulomatosa, los granulomas, te lo puede ver ahí, que después del ataque de una gripe, los virus, etc., prácticamente pasa por una fase aguda y termina estando granulomatosa. Todo esto disminuye lo que es la función tiroidea y lleva a un hipotiroidismo. Aquí vamos a ver una velocidad de sedimentación globular lógicamente aumentada con dolor específico de mandíbula, fíjense. Inflamación temprana y tiroides muy sensible. Lógicamente, porque es una inflamación que pertenece un poco, habíamos visto las inflamaciones subagudas, y un poquito por respuesta viral, infección de la glándula. Aquí está una sonografía, ¿veis?, de lo que es la glándula, un poco aumentada. Esta es la parte histológica, viendo los granulomas. Esa es la de Kerbein. La tiroiditis de Riedel es la leñosa, que es pétrea, es como una piedra, se vuelve. Fíjense que
el tejido tiroideo normal, miren qué bonito aquí, miren lo que se convierte. Prácticamente una cosa, una masa indefinida. Miren que bien se ven los folículos aquí, miren eso ahí. Es una leña, es leñoso. Por eso dice, es una enfermedad inflamatoria crónica de la glándula tiroides. Y fíjate que prácticamente el parénquima glandular se reemplaza por tejido muy compacto, parecido en realidad, casi prácticamente no hay definición al microscopio. Un estroma como prácticamente leñoso o tiroiditis fibrosa, un tejido fibroso homogéneo que no se define las estructuras y muy invasiva. Invasiva a estructuras vecinas y puede provocar adherencias a la tráquea, etcétera, a las estructuras que tenemos de vecinas. Esta es la imagen que se ve en un corte de la glándula. Y todo esto, lógicamente, no he explicado los cuadros clínicos porque prácticamente lleva hipofunción de la glándula. Son causas de hipotiroidismo. El cretinismo óseo endémico, característico, vamos a ver ese niño con la macroglossia. Miren cómo aumento, el ombligo no se ve, pero está el ombliguito un poco botado, con aumento de distribución anormal de la grasa. Y miren, cuello corto, puede asociarse con muchas cosas debido a un hipotiroidismo fetal severo, endémico. Ocurre donde quiera que haya bocio endémico. Es un bocio endémico, quizá el agua, las características del yodo de la zona, falta de yodo en la dieta, esporádico. Defecto en la formación de T4. Recuerden que en este caso la formación de T4, pero recuerden que T4 se convierte en T3 inmediatamente. El principal paso para la T3 es la T4. Ahí hay una alteración de número. No es que T3 se convierte en T4, no. T4 en T3. Y al haber este intermedio entre T1 y T2, T4 a T3, no hay. Entonces no va a haber la hormona T3 adecuada, la concentración. Niño barrigón, ahí se va a ver, pálido, con la cara hinchada, cara hinchada, miren ahí, la lengua protuberante, o prácticamente impresiona como una macroglossia, mírenlo ahí. Ese es el clásico cretinismo. Estos cuadros que no se ven todos los días, pero ya ustedes tienen la imagen y piensan inmediatamente, hay un retrato. En estos casos, prácticamente, se puede hablar también de que el niño al nacer, el cordón umbilical se demoró para desprenderse. Esa es una. Por eso es que está como un poquito botado al ombligo. Otra es el llanto ronco. No es un llanto característico normal del niño que nace, sino que es un llanto ronco. Eso ya está hablando un poquito. Son datos, ustedes pueden buscar en internet datos de hipotiroidismo o cretinismo al nacer. Cómo se ve el niño al nacer. Le va a dar todos estos datos increíbles. Y que se mantienen hasta un poquito después del desarrollo psicomotor. Hay un síndrome, el síndrome que lógicamente, como les decía, hipotiroidismo secundario, lógicamente porque es a nivel de la hipófisis. Recuerden que el primario es el tiroides, el segundo es el secundario es hipófisis y el terciario es en el hipotálamo. Por tanto, este es de Simon Sheehan. Este es un caso interesante. Ustedes saben que durante el embarazo, para producir después todas estas hormonas que son necesarias durante el desarrollo del embarazo, toda la hipófisis se va como hipertrofiando, prácticamente se hipertrofia, y para producir todas estas hormonas. Y esta hipertrofia va unida a desarrollo vascular. ¿Qué pasa entonces? Al haber un parto muy sangrante, etcétera, hay un shock, y ese shock repercute sobre la hipófisis. Y esto, lógicamente, va a repercutir con necrosis un poco de la glándula y disminución de esas hormonas después. Entre ellas, lógicamente, va a estar la TSH y por tanto va a ser un hipotiroidismo secundario. O sea, la hipófisis afecta el trabajo de la tiroides. Por eso va a haber ausencia de periodos menstruales, función mental lenta, aumento de peso. Todo esto son de hipotiroidismo, presión arterial baja, que también es de hipotiroidismo, nivel de glucosa sanguínea bajo, ritmo cardíaco irregular y encogimiento de las mamas. No hay desarrollo mamario adecuado en el postparto para la lactancia. Este es el síndrome de Simon Sheehan.
y el de síndrome de Schmidt. No sé exactamente la pronunciación un poquito. Se caracteriza por la enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison, fíjense, es de las suprarrenales. Es hipofunción suprarrenal, contrario al síndrome de Cushing de las suprarrenales, que primario, o sea, de la suprarrenal, pero este es contrario. Cushing es hiperfunción, Addison es hipofunción. Pero ¿qué pasa? Que se asocia a la enfermedad tiroidea. Esta es una relacionada a la enfermedad tiroidea autoinmunitaria, con hipotiroidismo, y la enfermedad de Addison. Y diabetes mellitus tipo 1. ¿Cuál es la tipo 1? Insulino dependiente. Pueden vincularse con otras alteraciones de naturaleza autoinmunitaria, ¿ves? También como el vitiligo, la hepatitis autoinmunitaria, la miastenia gravis, que miastenia gravis se conocen, todo esto a nivel de los canales en la sinapsis, ahí la miastenia gravis, ya fue explicada en un video anterior, anemia perniciosa y enfermedad celíaca. Importantísimo. Todo esto. Este es un complejo bien sindrómico, el síndrome de Schmidt, importantísimo, que predomina lógicamente la enfermedad de Addison, de hipofunción de la suprarrenal. Bueno, pues gracias, siempre estoy dando las gracias. Cuando me activen espero por ustedes, en cuanto me activen la opción, una pestaña que va a ser super gracias, super thanks. Aquí estoy porque sí, en mi conciencia está que me esfuerzo bastante con todo el cariño y la humildad para ustedes. Así que quiero muchas supergracias, como se dice, ¿eh? Así que ya saldrá, ya llegará por ahí esa supergracia cuando YouTube ahora está en otros casos en particular, youtubers que se merecen han merecido esta supergracia por más historia, más tiempo trabajando que yo. Pero bueno, sigo trabajando por ustedes y ya llegará mi turno, como se dice. Pues aquí fíjense esta frase: puedes lograr lo que sea en esta vida. Nada es imposible. Las barreras las pone usted mismo. Las barreras no son físicas, son mentales. Interesante. En mi video de mis credenciales, el primer video, ahí se lo aclaro bien. Las barreras no son físicas, son mentales. Sé constante y verás los frutos pronto. La constancia lucha en contra de, fíjense, la constancia lucha en contra de lo imposible. Ser constante disminuye la imposibilidad de las cosas. Son mis palabras. Así que, nada, les deseo mucho éxito. Muchas veces estoy viendo preguntas de estudiantes en Facebook, por ejemplo, que dice: pienso estudiar medicina, ¿qué consejo me dan? Y fíjense que yo les pongo lo siguiente: estudiar, estudiar y estudiar. Porque prácticamente que estudiar se va a convertir en investigar. Si tú investigas más, vas a aprender más. Porque el médico, el estudiante, no puede darse el lujo de dejar para después un conocimiento. Tiene que irlo adquiriendo ya y sumarlo, porque su formación integral lo va a hacer un mejor profesional en el futuro. Así que bueno, les recuerdo además que acabo prácticamente, me han avisado de YouTube que puedo abrir lo que es la parte de miembros del canal. Todos pueden ser miembros, la mayor cantidad que quiera ser miembros del canal, porque van a recibir algunas ventajas, van a tener algunas prioridades por ser miembros del canal, y prácticamente compartiré con ustedes este canal mío, que es de ustedes también. Así que cuando abran la pestaña, ustedes, bueno, se pueden unir, va a ser la palabra unirse, pues se unen conmigo y participan en esto. Siempre va a haber algún donativo, pero ustedes también tienen sus retribuciones. Así que adelante,
y seguimos adelante. Por tanto, nos vemos pronto. Ya quizás queda una patología más de lo que es paratiroides y tiroides, aclarar algunos mecanismos importantes ahí, quizás un poquito la parte linfática de cuello, deja ver lo que hago, y nos vamos ya con lo que es tórax, el tórax importante que tantos esperan para ver muchas cosas sobre fisiología, anatomía respiratoria, fisiología, anatomía de corazón. Seguimos adelante, siempre con ustedes.